Entonces los mosqueteros levantaron sus floretes y terminaron diciendo: ¡Todos para uno! Hola, muy buenas, ya estamos un día más en Todos para Uno, este podcast que tanto nos gusta a todos y que tanto veis y tanto recomendáis. Y estamos con Lavinia, con Cristian y con Eli. Hola, buenas. Hola. Tanto. ¿Cómo? No he entendido. Tanto recomendáis. Sí, tanto recomendáis. Y quiero empezar con eso, recomendarlo, hombre, a vuestros amigos y familiares, porque nos podéis ver en YouTube, en iVoox y en Spotify y luego en muchas más plataformas, buscarnos por ahí y nos encontraréis. Eso sí. Que ya se puede ver en Spotify. Sí, pero no estoy poniendo el vídeo en Spotify. Pues porque podrías hacerlo. No sé No lo cómo, sabía. No sé cómo se hace. O sea, que en Spotify también se puede ver. Sí. Por lo visto sí. No lo sabía. Interesante. Yo pensaba que solo en YouTube. No, pues bueno, intentaré buscar las mañas para que se vea el vídeo. Genial. Spotify. Oye, mira. ¿Vale? Bueno, el tema de hoy es, bueno, ya veis los que nos veis en YouTube que la mesa está llena de libros y es porque hace poquito, el domingo, fue el Día del Libro aquí en España. El Día Mundial Ah, el Día del Mundial. Libro y del Derecho de Autor. Ah, yo creo que era solo en España. No. No, de hecho, Ah, mira. es verdad que el origen del Día del Libro Ah, vale. sí que tienes toda la razón porque se remonta al año 1923, que fue en Cataluña. Ah, mira. Cuando el escritor Vicente Clavel Andrés propuso a la Cámara Oficial del Libro de Barcelona pues la celebración de esta festividad. Y el rey Alfonso XVIII de España fue quien lo aprobó, pero 3 años más tarde. Ajá. Y en el año 1926 ya su primera celebración oficial del ¿Como Día tal? del Libro fue el 7 de octubre. Ahora sí, internacionalmente, que es como bueno. estamos hoy, el origen del Día del Libro se da en 1988, que lo promueve la UNESCO. Ujú. Sin embargo, en 1995 fue cuando la Conferencia General de la UNESCO estableció que el Día del Libro se va a celebrar siempre el 23 de abril. Ah, muy bien. A mí me parece curioso que sea el 23 de abril porque es verdad que coincide, curiosamente, con el Día de Sant Jordi, el patrón de Cataluña, que es donde se Efectivamente. originó. Claro. Y me parece chulo. Y aquí en España por eso se celebra como Ahí de está. manera muy regional, ¿no? Que parece Claro. que es solamente de España porque Claro. pues tiene sus costumbres y tal. Sí, de Pero- hecho yo también me sorprendí, porque yo pensaba que era una cosa nacional. y Claro, luego... yo de hecho me acabo de sorprender ahora, no lo Pues sabía. mira, en Yo directo. creía que solo en España. Sorpresa en directo. Oye. Sí, está muy bien. Y nada, pues coincide con este día, con el patrón de Sant Jordi, que es muy especial, en el que es tradición que las personas queridas intercambien una rosa y un libro entre ellas. Muy bien. Pero en realidad el Día del Libro y de los Derechos de Autor Internacional pues se ha establecido en base a 3 personajes importantes, ¿no? Que son Miguel de Cervantes, que es español, Escritor del Quijote. Ahí que está. falleció el 23 de abril, William Shakespeare, Escritor de muchas obras, Romeo y Julieta, Hamlet, Otelo. etcétera, Etcétera. que también falleció el 23 de abril, pero aquí hay una curiosidad, porque realmente falleció en el 23 de abril según el calendario juliano. Y Cervantes falleció el 23 de abril según el calendario gregoriano. No sé si recordáis en las clases de historia que el calendario juliano pues iba de otra manera, 365 días todo el año. Y los meses tenían como diferentes días a los que tiene el calendario gregoriano, que es el que tenemos ahora. Y claro, William Shakespeare nació el 23 de abril, pero en realidad, según nuestro calendario y el que utilizamos hoy, falleció en mayo. Es el bueno, o sea, Cervantes murió en el calendario bueno. Te refieres que murió, no nació, ¿no? Murió, perdón, Murió. sí, murió. Y luego también al Inca Garcilaso de la Vega, que fue un escritor e historiador peruano, Oh. peruano-español, digamos, pero bueno, Sí. nacido en Perú, que probablemente es menos conocido o no, pero que fue una persona, es muy interesante su historia, porque su padre fue una persona importante, ¿no? que luchó en la conquista, que venía de una familia de escritores y tal, ¿no? de la alta alcurnia, pero su madre también era de la alta alcurnia inca. Ah, mira. Sí, y su madre, bueno, O sea, que tenía ahí la mezcla cultural. Claro, la gente de Sudamérica pues le sonará, ¿no? Los nombres, que ella era Isabel Chimpu Ocllo
hija de Hualpa Túpac, nieta del Inca Túpac Yupanqui, que es un personaje muy importante del Imperio Inca, y sobrina de Huayna Cápac, que también fue el último gran emperador incaico. Entonces, bueno, su vida ha sido una vida interesante porque a la final tuvo que emigrar, bueno, decidió emigrar a España, pero sus antepasados, o sea, el hecho de no ser 100% español, sino ser mestizo, pues le trajo muchos conflictos internos y también muchos conflictos con la cultura. Claro. ¿no? Y su literatura se basa un poco en eso. Pero él también murió en el 23 de abril, o lo han cuadrado porque Sí, ¿no? Se supone creo que que los sí, tres, que los los tres, tres. los tres. No, pero en el gregoriano o en el... En el gregoriano porque calendario maya. España, recordad que el calendario gregoriano fue cambiado por el Papa Gregorio. Entonces, como los ingleses no son católicos, Eso, son protestantes. lo cambiaron posteriormente. Sí, fue por eso. Eso sí Y, que lo y recuerdo. hay algunos países que pues lo cambiaron todavía mucho después, o sea que pasaron, por decirte, del 13 de abril al 3 de mayo. Hay países que lo han Claro. hecho con posterioridad y han pasado así, o sea, han viajado en el tiempo. Que había gente que decía, oye, que yo no he cumplido años este año. Que yo todavía... que me he quedado sin años. O otro al revés, oye, que yo he cumplido años muy... Qué rápido se me ha En 2 pasado este meses he año. cumplido 2 años. Más jóvenes, por eso en otras culturas son más jóvenes. Claro. Oye, mira, está bien eso. Oye, pero algunas curiosidades de Cervantes que creo que es interesante que podáis saber. No sé si habéis visto alguna fotografía de Cervantes. Sí. Bueno, fotografía, ¿no? Bueno, Bueno, pintura, una Pintura, pintura, sí. tal. alguna. Vale. Un selfie que se hizo ahí. Sabéis que no sabemos cómo fue, porque todos los retratos de Cervantes han sido creados a partir de una descripción propia que ha hecho él de... No te creo. Sí. Ah, sí, no sabía yo. Ha dicho, a mí no me vais a ver. Solo... No. Lo que pasa es que nunca se le hizo porque su obra se se le pintó. reconoció posteriormente y ni siquiera gracias a España, fue gracias a un hombre estadounidense que reconoció su obra, pero Qué ya curioso. posteriormente a su muerte. Y los retratos se han cogido de algunas descripciones que él ha hecho de él mismo en su libro, ¿no? Por ejemplo, este que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y de nariz corva, etcétera. Y a partir de eso se han hecho los retratos. Madre mía. de Cervantes, Ah, qué así que no fuerte. sabemos cómo fue. Claro, me cuadro porque tampoco se saben tantos libros de él y tantas novelas, Es así verdad. como de Shakespeare se saben tantas, porque Shakespeare sí que él tenía más repercusión en su época, Sí, entonces claro, sí. sus libros... No posterior. Como... Claro, no posterior. Y Cervantes solo se recuerda, tiene más, ahora mismo no recuerdo, tendría que saber mirar alguna más, pero el más importante, además a nivel mundial, es el Quijote, Es verdad, claro. Sí. Perdón, no fue estadounidense, fue inglés. Henry Fielding. De Y los Fielding, reivindicó de toda esta obra y tal. Y bueno, a él le pasa algo muy curioso, que hay gente que conoce más sus personajes que a él mismo. Que a Cervantes, ¿no? Que a Cervantes. Claro que sí. Es verdad. Don Quijote y Sancho Es son verdad, más ¿eh? conocidos. ¿Quién escribió el Quijote? Pues Don Quijote. Sí, hombre. Ah, es curioso. Claro, es casi. Yo imagino a lo mejor que el Quijote en algunas épocas era un libro escrito por un anónimo. Porque aunque figuraba el nombre, nadie le conocía. Ya. Que por otro lado, ahora que estamos hablando de libros, no sé si sabéis que Anónimo es el escritor que más libros ha escrito. Muy gracioso. Oye, y de William Shakespeare, un detalle que no se sabe cómo se escribe su nombre. ¿Cómo? Que no se sabe. ¿Cómo que? Incluso existen dudas sobre quién realmente era William Shakespeare, O porque sea- piensan que era otra persona que firmaba como William Shakespeare. Pero hay registradas hasta... A ver si lo encuentro. O sea, a uno no se sabe cómo es de cara y a otro no se sabe ni cómo se escribe el nombre. Existen Claro. registradas más de 80 variaciones para la ortografía de su nombre y apellido. Madre mía. Porque firmó de diferentes formas y Y eso que el día del libro se celebra Sí, gracias a su muerte, imagínate. Por eso aquí le llamamos Shakespeare. Shakespeare. y otra curiosidad, que se casó con Anne Hathaway. Ah, sí, con la ¿En actriz. serio? Que mayor es esa ¿Qué? actriz, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Ha viajado en el tiempo? Qué coincidencia, ¿no? Que se llama la actriz igual que la Sí, esposa. sí, Y no ha tenido descendencia posterior porque sí es Sí, que no, es no verdad tuvo que hijos. tuvo hijos y una Pero no con hija
Sí, con ella, tuvo 3. Lo que pasa es que fallecieron sin tener descendencia, digamos, sin tener hijos. Una tuvo una hija, o sea, él tuvo una nieta, y esa nieta nunca tuvo hijos. O sea, que y ahí terminó la dinastía. El linaje. Y luego, como curiosidad, esto es un dato muy tonto, pero a la vez muy, muy curioso, es que creo que recordar que fue la primera persona que se puso la vacuna en Inglaterra del COVID, se llamaba William Shakespeare. Quiero recordar que sí, que se llamaba William Shakespeare. Los padres superfans. Sí. Y Shakespeare, para las Jessicas, fue la primera persona en escribir el nombre Jessica. Anda, Sí. de ahí Ah, salió, mira. de ahí salió. Mira, La curioso. Jessie. La Jessie. Y la Jessie. Bueno, y David, esto puede ser que a ti 50 películas relacionadas con las obras es que hay de muchísimas, Shakespeare. es que hay muchísimas. 50 películas. Sí, Madre sí, es mía. Como por ejemplo, Sí que a ha ver, dado. sugiérenos una. Sí, relacionada. por ejemplo, hay una de Leonardo DiCaprio que se llama Romeo y Julieta, que es muy divertida, está en verso, pero en la actualidad, y usan pistolas en vez de espadas y tal. Esa me gustó, Romeo y Julieta, esa sí me ha gustado bastante. Pero luego, pensadas en su tipo de historias, pues yo qué sé, hay una serie que se llama Hijos de la Anarquía, que es de moteros, que es como Hamlet en realidad, porque al padre le ha matado su tío, todo es saber quién se queda con el legado de esa mafia de Pero eso no es moteros. el Rey León. El Rey León es Hamlet también, porque el tío mata al padre. O sea, ¿qué es eso? O sea, de Shakespeare sus novelas. Sí, se han inspirado muchas. Incluso hay películas, hay una que se llama Shakespeare in Love. A mí no me gustó mucho, pero bueno, Gwyneth Paltrow ganó el Oscar, por ejemplo, en esa película, que te hablan un poco de la historia de él, y sale él, hecho por Joseph Fiennes. Y hablan un poco de cómo eran las obras de teatro en esa época. Y es que las mujeres no actuaban. Es verdad. Los hombres, sobre todo los Tenían más, que interpretar. claro, a los más mujeres. jovencitos que aún no tenían barba hacían de mujeres. Entonces, en esa película ella como que intenta meterse de actriz haciéndose pasar por un hombre que hace de mujer. Es que... Y la historia en sí recuerda mucho a Romeo y Julieta, porque es eso, una mujer que intenta ser lo que no es y a su vez se enamora del escritor y tal. Es muy interesante. Y es eso, o sea, películas hay 1000, o sea, hay muchísimas. Total. Por lo menos 50 ha dicho, ¿no? Sí, no. 50 inspiradas. 80. 1000 no sé, pero por lo menos 80 y seguro. Sí, hay muchísimas. Sí, Pues muy bien. y él como escribía para obras de teatro, ¿no? Que claro. ese era su fuerte. Hubo un tiempo, como lo que hemos pasado del COVID, que por una peste no podía la gente ir a los teatros. Entonces ahí empezó a escribir poesía. Ah, mira. También. No sabía. Ha hecho sus pininos en la poesía. Sí. No, es un gran referente dentro de lo que es la literatura y la ficción en general, porque por lo que decimos, él ha inspirado muchas historias. Muy bien. ¿Qué más tenemos de Pues sobre nada, libros? Sí que me gustaría saber si vosotros que consideráis que leéis mucho, leéis poco. Yo creo ¿Sois que de leer? sí. Yo sí soy de leer. Y hubo un año, hace como 2 o 3 años, ¿Sí? que creo que antes de la pandemia, que dije, voy a leer un libro al mes. Anda. Y me leí más de 12 porque es verdad que algunos eran muy cortitos, como El tercer hombre. Sí, que no fuiste a por los difíciles. No, me leí algunos largos como Dime quién soy, que ese es larguito, Cometas en el cielo, también me leí y tal. Sí. Entonces, ese año sí llegué a los 12 libros. Oye, pues ni tan mal. Oye. Pues seguro que te has ayudado un poco a subir la media, que ahora os hablaré. promedio. ¿Y tú, Pues Eli? yo, la verdad es que no soy tan lectora como David. David es muy lector. Porque usualmente leo más cosas de mi profesión. Claro, que no te queda tiempo para... Sí, eso pasa a veces, que cuando estás estudiando y lees mucho sobre cosas, pues eso, dedicadas a tus estudios, ya luego no Lo último que te tienes apetece. ganas, claro, de seguir leyendo, sí. Eso se entiende. Sí, es verdad que me pasa lo mismo. Yo leo la revista que me manda el colegio de profesionales, más los estudios o algo que a mí me interese para el día a día. Y luego también pues tengo mi lectura de fin de semana y tal, que es un poco variada. Pero sí es verdad que quiero retomar, y me sorprendió mucho lo que dijo David, porque sí que lo vi, una prima mía que es muy, muy lectora, de hecho ha escrito un libro, pues justo publicó en Facebook eso de que se propuso hace un año leer un libro cada mes, y este año 2 al mes. ¡Ostras! Entonces dije, tengo que empezar con el de 1 al mes, que me vendrá bien. Qué Así valiente. que sí. Yo casi que me quedo con 1 al año y voy... Bueno, oye. Tirando, ¿no? Sí.
Yo soy muy de pasatiempos, en verdad. Claro, es que al final a lo mejor no leemos, pero vemos series o leemos otro tipo de cosas. No, más bien de sudokus, Bueno, crucigramas. está muy bien también. Mira, mi padre hace muchos crucigramas, siempre ha hecho mucho. Interesante. Pues yo, ya sabéis que a mí me encanta lo de saber qué pasa en otros países, en otras culturas, y ya que era el día del libro, dije, pues bueno, vamos a mirar a ver cuánto se lee en otros países, ¿no? Así que aquí tengo un mapa actualizado de algunos países, de cuánto se lee, y no sé, ¿por qué queréis que empecemos? ¿Queréis que deje España para el final o cómo lo hago? El que más se lee, el país que más se lee. Venga, hago el que más se lee y el que menos. Vale, venga, ¿va? alternándolo. A ver, entonces, el que más se lee es que hay empate. ¿Qué hago? Bueno, dilo los dos. Hay un empate entre Canadá Mira. y Francia. Mira, o sea que a los libros en francés probablemente les va muy bien, ¿no? Sí, eso parece. Teniendo en cuenta que en Canadá se habla francés también. Efectivamente, lo habéis adivinado. O sea, pues sí, Canadá y Francia están a la par. Y luego, Mira. el país que menos lee, ¿cuál creéis que es? No lo sé. Argentina, Mira. Mira. que lo No lo sigue esperaba. México también. Argentina, México. Tiene un 1,6 y México un 1,7. Ya. Comparado con Canadá y Francia, que tienen 17 puntos en esto. Fíjate. Pues las novelas quitan tiempo. Los pasatiempos. Bueno, pues vamos a seguir con la lista de abajo, ¿vale? Tenemos a 1,6, hemos dicho Argentina, luego 1,7 México, tenemos 1,9 Colombia y... ¿cuál sigue? Bueno, pues luego ya Venezuela, subimos. ¿no? Venezuela, un 2,0. Luego tenemos un 2,5 a Brasil, un 3,3 a Perú y 5,3 a Chile. Mira. Luego ya subimos del 5,3 al 6 a Estonia y creo que sería el siguiente 8,5, que es Portugal. Y bueno, ya nos acercamos a España, que es un 9,9. Casi la mitad. Casi o sea, casi un 10. Sí. Estamos Joder. cerca, Es un sí. sobresaliente. O sea, no sobresaliente, sí, un notable. Pero nos supera Corea, con un 11. Los coreanos. Mira. Sí, Corea lee bastante. Y luego, después de Corea, tenemos a Estados Unidos con un 12. Sí. Y ya después pasamos al salto gigante de Estados Unidos con 12 a Canadá y Francia con 17, que es lo que os comenté. Mira qué fuerte. No me lo esperaba que Francia lean tanto. ¿Qué creéis que influye en el tema de la lectura? O sea, para que la gente lea más o menos. Hombre, yo creo que... ¿Por qué hay tanta diferencia entre estos países que hemos mencionado, como Colombia, México y demás, frente a Francia o Canadá? Yo creo que muchas cosas, pero cuestiones socioculturales creo que influyen, ¿no? Por ejemplo, si puedes después del trabajo tener tiempo para sentarte y leer, ¿sabes? Es un poco privilegio, ¿no? El hecho de poder hacerlo. Y hay lugares donde, qué sé yo, probablemente hay menos tiempo. También cultural, por supuesto, ¿no? Sí. Que ves a tus padres que Ahí se está. sientan a leer y ¿no? Sí. También hay una influencia cultural, pero creo que de otro tipo también, externa también probablemente. ¿no? También lo que el país fomente la cultura. Ahí porque está. muchas veces eso implica... Por ejemplo, Argentina tiene a Borges, que es un escritor leído en todo el mundo. Y me resulta curioso que en Argentina que tienen ahí... Bueno, y también el acceso económico, porque También un el acceso librito, económico. 20 euros, 16, qué sé yo, y bueno, tienes que tener el dinero para comprarte el libro también. Y hablando Sí. del acceso económico, al final sabéis que los hijos hacen lo que ven en casa. También. Entonces, si los Sí. padres no tienen tiempo libre porque la mayoría lo están trabajando o cuando llegan a casa tienen que seguir buscándose las castañas, Sí. como yo diría, los hijos ¿qué ven cuando llegan a casa? Pues que la madre o el padre está trabajando o está haciendo esto en el huerto o lo Claro, otro, tal. claro. Entonces ven que no tienen tiempo a sentarse. Entonces, ¿qué harán ellos en cuanto puedan? Claro, Pues ponerse lo a mismo. trabajar, ayudar a sus padres. Sí. Cosa que en los países más privilegiados, a lo mejor como Canadá o Francia, pues tienen más tiempo de ocio, más tiempo a sentarse, como decía Eli. Y eso los hijos Sí. lo ven. De hecho, yo en ese sentido me siento identificado porque yo sí he leído mucho,
O sea, perdón, yo he leído mucho, pero he comprado pocos libros, porque ya me los encontraba en casa. Mi madre, que ha leído mucho, tenemos una gran biblioteca, y mi hermano igual, mi hermano ha leído muchísimo. Entonces mi hermano compraba libros, y entonces yo ya me los encontraba. Claro, tú tenías esa facilidad para encontrármelos en casa. Y no siempre, por ejemplo, el privilegio que tenemos aquí de poder ir a la biblioteca También. a coger un libro, no todos lo tienen, porque no en todos Sí. sitios hay bibliotecas con suficientes libros para que, qué sé yo, los niños o los adolescentes puedan leer. Y el problema que estamos teniendo ahora con los adolescentes es que les está costando mucho leer, porque sí que es verdad que llama la atención más las redes sociales. Sobreestimula más. Estimula más, exacto. Ver la peli, las series. Es verdad que a veces el cine y las series ha fomentado eso, porque a veces veías una peli y dices, pues me voy a leer el libro. Y eso a veces, y de hecho a veces han dado casos, yo creo que fue Crepúsculo y libros de ese estilo que bueno, a mi juicio no son tan buenos, pero bueno, fomentaban a que la gente leyera. Los Sí, adolescentes, ¿no? pero es verdad que hoy en día los adolescentes, es una frase que se dice mucho en el instituto, por ejemplo, bueno, pero está la peli de esto, para no tener que leérmelo ni estudiarlo, así veo el resumen y ya sé de qué va, eso pasa mucho. O sea, también está el otro... También algo que ayuda mucho a leer son los cómics, parece tontería, pero no lo es, porque es verdad que a lo mejor puedes empezar con cómics de superhéroes, pero luego hay lo que se llaman los comics books, que bueno, el gran Will Eisner lo fomentó, y puedes encontrarte el comics book como Mouse, que es un cómic que habla de la Segunda Guerra Mundial basado en hechos reales, que los dibujitos son muy Disney, son ratones y gatos, y te habla una historia muy dura como es los campos de concentración. Entonces, bueno, esas cosas a la larga, si empiezas a leerlo de adolescente, luego el paso siguiente es leer libros. A mí me pasó, yo de chaval no me gustaba leer. Pero empezaste con los cómics. Claro, pero cómics he leído todavía, Mortadelo y Filemón, que es del Gran Ibáñez y tal, y siempre he leído, y ahora pues leo novelas y me gusta mucho. Es verdad que en la sociedad actual se ha perdido mucho incluso lo de los cómics, entonces creo que sí que podríamos hacer un llamado, ¿no?, a que la cultura no sea, pues que se fomente más, que no sea solo el arte, el teatro, que también es súper importante, sino que se fomente también la lectura. Y creo que sí que lo están haciendo, están poniendo puestos en el metro, de bibliometro, pues para que... Pero sí que hay que enfocarlo un poquito más a los adolescentes, porque al final son los que van a seguir subiendo esta media, ¿o no? O bajándola, ¿no? Efectivamente. Muy bien. No sé, ¿qué más queréis hablar? Ahora que yo quería preguntaros, ¿cuáles son los últimos, hablando tanto de libros y tanto que leéis y tanto que no leéis? Listos, ¿no? A ver, repaso. Último libro o 2 libros que habéis leído. No tiene por qué ser este año ni este mes, pero... Bueno, yo tengo uno por ahí que se llama Espía de Dios, que ese es de Juan Gómez Jurado, que es uno de los últimos, y este también, que se llama El cine según Hitchcock, que este me lo regaló mi hermano hace poquito. Y bueno, son 2 libros distintos, porque este es el de Hitchcock, en realidad no es una novela como tal, sino que es una entrevista que hace Truffaut, que era también un cineasta, a Hitchcock, y hablan sobre las películas de Hitchcock, que a mí me encanta como cineasta, y está muy interesante. Es un libro que es una entrevista, literalmente. Y ese me gustó mucho. Y Espía de Dios es una novela ambientada en el cambio de papa, cuando murió Juan Pablo II y llegó Ratzinger, y es como de un asesino y tal, ¿no? Juan Gómez Jurado hace este tipo de libros, ¿no? De novela negra, que se llama. Y luego, hablando un poco de este autor, él también hace libros para adolescentes. Se llama Amanda Black, creo que se llama. Y son libros de misterio, pero para chicos jóvenes. Y ahora él siempre cuelga cosas en redes sociales, y ahora en Barcelona, en Sant Jordi, hay stands dedicados a ese libro, para que los adolescentes vayan con sus libros y él se los firme. Qué guay. Y eso está muy bien, que esos autores de renombre hagan cosas para jóvenes, está muy bien también. Sí. Pues yo, Reina Roja, del también mismo heredado. ¿Ves? Todo se pega. Sí. Pues alguno otro que... es que, ¿recuerdas que estaba buscando un libro que no me acuerdo el nombre? Pero bueno, es una historia infantil que me la leí en inglés, que me pareció muy bonita. Y que me gustaría encontrarla para regalarle a mis sobrinas, pero no recuerdo el nombre. Sí, no lo recordamos. Pues yo el último libro que leí fue Instrumentos escogidos, de Óscar Martínez, y la verdad es que lo leí hace más tiempo, porque ya os dije que no leo muchos libros así de seguido, y me llevé una sorpresa porque hace como unos meses justo coincidí que estaba en la presentación de este libro, y
el autor, que es Óscar Martínez, nos pudo firmar el libro y la verdad es que qué a mí guay. me hizo muchísima ilusión, lo recomiendo, se llama Instrumentos Escogidos y bueno, merece la pena leerlo, no voy a decir nada porque a mí como es uno de mis libros favoritos, pues no quiero destripar. Bueno, y la Biblia también, que lo leo casi todos los días, Es verdad. entonces ese es el último que he leído. Muy bien. ¿Tú, Cristian? Yo también, este fue de los últimos libros que me he leído junto Por mi con... culpa, que le insistí. Oh, gracias. Bueno, realmente yo lo empecé a leer una vez que nos lo firmaran. Sí. O sea, yo primero lo firmaron y luego ya me lo... Tú dijiste, me lo hasta leí. que no me lo firmen no lo leo. Y luego también le he leído un libro de biomecánica en el ejercicio, en el entrenamiento de fuerza. Oye, qué bueno. Claro, es algo... Claro, leer a veces solo pensamos que son novelas, pero efectivamente es que hoy día se puede leer de algo específico, de pues eso, una especialidad de algo. Yo tengo un libro por ahí que lo dejé a medias, que era El viaje en el tiempo de un astronauta o algo así. Y son teorías de viajes en el tiempo. Dicen que para gente que no sabe tanto de física, pero a mí se me hizo un poco bola, pero claro, habla de eso, viajes en el tiempo, de cómo podrían ser si existieran, ¿no? Pues a mí me gusta mucho, y claro, no es una novela como tal, no te hablan de un personaje que viaja en Son el tiempo, no, no. hipótesis. Son hipótesis, teorías y tal, muy divertido. Qué chulo. No es Así que diferente. sí, muy bien. Y ahora os traigo un par de curiosidades. Muy bien. ¿Cómo os imagináis el libro más grande del mundo? Más grande. Más grande. O sea, que ha sido impreso y está en grande. El O más es el grande. más gordo. Yo os digo más grande, es que os imagináis. Es que yo me acuerdo que me hablaron de uno hace tiempo que se llama no sé qué de la colina, que es un viaje en tren que hace uno, y dicen por visto que es un libro larguísimo, pero no sé si es ese. Y no me acuerdo ni siquiera cómo se llama. No o sea sé que- si te refieres a algún récord Guinness que se haya... Claro, yo simplemente os estoy preguntando, que os digo el libro más grande y que se os viene a la cabeza. No lo sé. A mí un libro de récord Guinness. Que lo hayan hecho en grande. Es algo la historia interminable. Bueno, luego os hablaré de ella. Ese libro es un novelón. No sé. Os estoy hablando del Principito. Ah, Es un libro... se me ha hecho bola a mí, ese no me lo he acabado. No, pero este en concreto De verdad. Nunca me lo he leído. ¿En serio? No me llama. Hay libros que no me llaman. No me es lo una leo. edición del Principito que además un amigo mío en nuestra boda nos dedicó una parte del mira, libro qué bueno. para mí. Y esta en concreto, esta edición, está impresa a 2,01 metros de alto por 3,08 metros de ancho. Qué Vale, fuerte. O sea que realmente es un libro a tamaño escala. Pero eran para los Goliath de ese momento. O sea, tiene 128 páginas. No sé cómo será la... Es que tenía Joder, presbicia qué él. Qué tanta. Tenía que verlo bien. Qué bueno. No había gafas. Ah, mira. Y luego, hablando de él y que ha dicho un par de récords, os traigo un par de récords curiosos de lectura. Ujú. Hubo un hombre, un nepalí, que estuvo 114 horas seguidas leyendo. Madre Sin mía. dormir. Qué Sin envidia dormir. y a la vez. qué Bueno, a la vez, bueno, no sé si. Dicen que ya tenía problemas de coordinación y pérdida de memoria, Claro, por no Hombre, es dormir. que- Por no dormir. pero aún así Imagínate. él se empeñó en leer y 114 horas, son muchas horas. Oye, que yo lo entiendo, que yo cuando era adolescente leía muchísimo comparado con ahora. Ah, mira. Y cuando me enganchaba un libro, yo era capaz de tirarme desde por la tarde hasta la mañana siguiente, Sí. que tenía que ir al instituto y me veías en el autobús, que yo no sé cómo lo hacía porque yo ahora me mareo, y seguía leyendo y porque me vencía el sueño, que si no... Pero claro, 5 a mí me días vencía. seguidos. o A mí me sea, vencía, yo no Es llegaba. mucho tiempo, ¿eh? Y luego tengo otro récord que son una señora que lee a un ritmo de 4.700 palabras por minuto. Qué fuerte. Es decir, se ha Lectura leído, rápida. el último libro uno de los libros de Harry Potter, no recuerdo cuál, sé que son como 600 páginas, Sí, algo así. se la había leído en 47 minutos. Pero bueno, ¿qué estás contando? Ya. Dicen que tiene bastante capacidad de retención, que luego eso es lo que hay que evaluar. claro, Claro, sí, claro. sí. Y a mí eso me gustaría luego saber cuánto realmente retiene de Claro. leer Claro. tan rápido. Sí. Y luego os quería preguntar cuánto creéis que ha sido el libro más caro que se ha comprado en la historia. Ah, Ay, creo que este dato lo conocía, pero se me ha olvidado. Pues no yo- lo sé. Decir una cifra, a ver cuánto de cerca Ah, os de quedáis. cifra de cuánto ha costado. Sí. 6 millones de dólares. ¡Hala! Eso por un libro. Yo qué sé. A lo mejor era una versión original de algo. claro. Letras una en versión oro. original. El primero, Claro, el un- primer El libro escrito. escrito, ¿no? No, yo os quiero Puede decir ser, ¿qué, ¿no? qué valor le daríais a Claro, un darle, libro? darle. Yo he hecho Darle- 6. Sí, 1 millón. Bueno, coleccionistas, pueden 1 millón, qué sé yo.
os habéis quedado lejísimos, ¿eh? Sí, ¿no? En una subasta fueron 14.165.000 dólares. Qué locura. ¿Pero qué libro? ¿Qué libro fue? Eso ya os dejo que lo busquéis. Mira, bien, No, con deberes. No nos hagas esto. Mira, qué bien. Era una edición manuscrita Claro. y ya era una reliquia y en una subasta salió... Claro, es que ese tipo Claro. de libros luego cuestan mucho, claro. Y luego, hablando de récords, ¿cuál creéis que es el libro más vendido de la historia? Bueno, siempre está la Biblia en el top. Sí, O sea, que sí. me imagino que será la Biblia. La verdad que está dentro del top con 3.900 millones de ventas Madre mía. al año 2022. No sé, imagino que habrá seguido, pero Claro. Sí. a 2022... Tenemos aquí una versión en cómics. Sí, es un manga. ¿Cómics? Es un ¿En manga. serio? Sí, sí, sí. Anda. Sí. Y luego tenemos el seguido en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no... con más de 500... Después de la Biblia, el El Quijote. Quijote siempre está Qué en la fuerte. zaga. Sí. Qué fuerte. Es que me parece fuerte porque es tan difícil. O sea, yo no lo entiendo. De verdad, no lo entiendo. Ah, por el lenguaje. lenguaje que usa. Es que lenguaje. no me lo puedo Yo sí que me lo leer. leí, porque Sí. claro, me tocó en el Yo- instituto y al yo- final me lo leí. Yo nunca lo leí porque fue en la época en la que ya no lo ponían en los institutos y nunca me lo leí. Yo me leí El Acerio de Tormes hace muchos años. Ah, yo también, yo Ese también. sí me lo he Y leído. ese como dato es muy cortito, me la leí en la época en la que no me gustaba leer y me lo leí para el instituto y me lo leí 2 veces porque lo que le pasaba como a él y no lo entendía. Claro, un castellano antiguo, a un chaval tan joven no lo entendía. No, yo es verdad que me pilló en la época que me encantaba Claro, leer. claro. Entonces me leía todo lo que me recomendaban. Sí, sí, sí. Y Don Quijote tengo que reconocer que se me hizo pesado, pero lo leí. Claro, El Lazarillo de Tormes es que me encantó. Yo lo entendía, no sé. no sé. Ay, yo no sé cómo lo entendía. No sé, creo que Me lo estresa a mí. suponía que significaba esto. Claro, esto cosas significará así. esto, ¿no? Muy bien. Pero bueno. Luego continúa el libro de historia de 2 ciudades. Ah, claro, ese es muy conocido. en También Estados Unidos. tiene muchas ventas, también más de 100 millones de ventas. El Principito. ¿Qué te va a tocar leerlo, Sí, sí, David? sí. Sí, además lo David. tengo en casa de mis padres. Está, Pues ya sabes. Está dentro del top 5 también. El Señor de los Anillos, Ese que por sí yo aquí no lo lo tenemos sabía, sí. también. Los Sí, sí. adolescentes ahí le han subido. Le dan Tolkien. Y luego me ha sorprendido que en el top 15 de libros vendidos está El Camino a Cristo, de Elena de White. Mira, Que tenemos creo que aquí una versión en Lo hemos mandala. leído todos, Mandala. ¿no? Sí. Yo creo que ese sí que lo hemos leído y no me imaginaba que tuviera más de 60 millones de De ventas. ventas. Qué guy. Pues es Curioso. muy Así buen que- libro. Lo recomendamos. Muy bien. Pues muchas gracias. Así que el datitos. sí, He traído sí, sí. datitos. Ahí hemos recomendado algunos libros que Y, debéis y leer. si me permitís, os recomiendo un último libro Venga, va. que os voy a recomendar, libro, película y musical, porque está en las Bueno. 3 versiones. Que a mí, yo como dato, es la primera película que vi en cines. La vi, salió en el 84, yo la vería en el 85, imagino que llegaría aquí a España, yo tendría un par de añitos. Y recuerdo nada, recuerdo una escena en la que yo me arranqué, yo tengo aquí una ¿sí? cicatriz, y yo me arranqué lo que era la herida y la vi volando. ¡Fuc! Y es lo único que recuerdo De la película. de ese momento en el cine, evidentemente, era un niño. Pero fue la primera película que vi en el cine y es La historia interminable, que ya hemos mencionado antes, del grandísimo Michael Ende, que se escribió en el 1979, es decir, no es muy nueva, pero tampoco es muy vieja, ¿vale? Y bueno, él también tiene Momo, que también es un novelón. Perdón, y la novela es del 84, como he dicho, dirigida por Wolfgang Petersen, que es alemán, que tiene otras películas como Enemigo Mío, que es un peliculón, Troya, también está muy bien, En la línea de fuego. Y el musical, he mirado, creo que ha surgido aquí en España, el 5 de octubre del 2022. Y nosotros lo vimos el día de mi cumpleaños, me lo regaló Eli. Bonito. Sí, y es muy bonito, ¿no? Os cuento de qué va y algunas diferencias a lo mejor con respecto a las pelis y al musical, ¿no? Va de Bastian, que es un niño que sufre bullying y se esconde en una librería. Y le roba al dueño de la librería La historia interminable. Entonces empieza a leerlo y es un mundo que se llama el reino de Fantasia. ¿no? Fantasia. Fantasia. Me encanta. Que yo creía que era fantasía, pero luego lo revisó mi hermano que lo tenía el libro y yo, ¿cómo es? ¿Fantasía o fantasia? Porque en el musical decían fantasia y a mí me sacaba. Dice, no, es fantasia porque no tiene la tilde. Claro. Entonces el reino de Fantasia está siendo devorado por la nada. ¿Que la nada qué es? Nada. Entonces todo lo que hay en Fantasia está desapareciendo. Entonces llaman a Treyu, que es un guerrero legendario, pero que a la vez es un chico joven, para que solucione todo. Entonces sale el dragón Fuyu, que es mítico.
y juntos van a ver qué pasa y cuál es la solución. ¿Y la solución cuál es? Bastian, que es el chaval que está leyendo el libro y tiene que solucionar el problema. Bien, ¿cuál es lo bueno? Que la película se centra solo en la primera parte de la novela, ¿vale? La novela es una única novela, pero se puede dividir en 2 partes. Además, muy original porque todos los capítulos empiezan, el primer capítulo empieza con la A, el segundo empieza con la B. Entonces a lo mejor es a través de no sé qué, la B, Bastian no sé qué, no sé cuánta, la C, casi no sé qué. Qué bueno. Pero claro, luego ya la W y tal y eso. William. Claro, cosas así, es divertidísimo. Eso por un lado. Por otro lado tiene que está escrita en 2 colores. Cuando es el Reino de Fantasía, creo recordar que es rojo el texto. Y cuando es el mundo real, está en verde, creo recordar, y si no al revés. Qué chulo. Y está muy bien, porque claro, tú en todo momento sabes si estás leyendo lo que le pasa a Bastian o lo que pasa en el mundo de fantasía. ¿Bien? Y lo que decía, la película está centrada en la primera parte en la que Bastian está leyendo el libro, y la segunda parte, que en la película no aparece, es que Bastian entra en el libro. Anda. Y es alucinante, ¿no? Y en el musical sí lo han intentado hacer un poco así. Es verdad que lo malo que tiene es el tiempo, ¿no? Pero más o menos lo cuentan, y lo cuentan muy bien, ¿no? Y me gusta porque la filosofía de este libro es un poco eso, como el dejar de leer hace que todos estos mundos que los escritores escriben desaparezcan, ¿no? Sí. Y en el libro al principio y en la película creo recordar que también dicen que, y es muy bonito, ¿no? Dice, yo soy el Capitán Haddock cuando leo el Capitán Nemo, perdón, cuando leo 10.000 leguas de viaje submarino, o puedo ser Robinson Crusoe, o puedo ser no sé quién. Claro, es verdad, el lector al final sí, se mete, ¿no? Y el escritor también cuando escribe lo es también y tiene que ser un asesino si está escribiendo sobre un asesino, ¿no? Entonces es bonito porque este libro, que recomiendo evidentemente, nos ayuda a entender un poco eso, qué es leer y lo que ayuda, ¿no? En la lectura. Claro. Así que bueno, hasta aquí el programa de hoy, creo. Sí. No sé si queréis añadir algo más. No, creo que no. Pues nada. A leer, se ha dicho. A leer y a escuchar este podcast en iVoox, en Spotify y en YouTube y en otras plataformas. Hasta luego. Adiós.